Buenas tardes. Vamos a desarrollar la clase correspondiente a las medidas descriptivas. Lo vamos a hacer en varios videos, dado que la unidad abarca varios temas, y vamos a ir trabajando sobre desarrollos teóricos y algunas aplicaciones que están implícitas en el archivo que vamos a utilizar para el desarrollo del video. Este archivo se encuentra como medidas descriptivas 2020 dentro de lo que sería carpeta 1, materiales de teórico y videos. Entonces el archivo lo tienen en PDF dentro de los carpeta 1 de material teórico y vamos a desarrollar los videos para cubrir los temas y tratar de explicarles un poquito más cada uno de los conceptos que tiene este archivo. Comenzamos entonces con las medidas descriptivas, donde vamos a tener medidas de distinto tipo, medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma. En lo que hace a la posición, como observamos en este pequeño gráfico, vemos que la posición se ubica sobre el eje horizontal, donde se ubica el valor de la variable. Generalmente, un conjunto de valores de una variable va a tener una posición comenzando desde su valor mínimo hasta su valor máximo. Si tomamos otro conjunto de valores, puede tener una posición distinta sobre el eje horizontal, lo cual indica que el comportamiento de esta variable es diferente al comportamiento de la otra variable. En lo que hace a la posición, o sea, la ubicación que tienen los valores de la variable en el eje. Vamos a ver medidas que representen al conjunto de valores en lo que hace a la ubicación de esos valores en el eje. Por ejemplo, todos sabemos lo que es un promedio. Bueno, si un grupo de estudiantes tiene un promedio de 6 y otro grupo de estudiantes tiene un promedio de 8, obviamente la ubicación de los estudiantes cuyo promedio es 8 será más hacia la derecha que aquellos cuyo promedio sea de 6. Porque tiene una posición más alejada del origen del sistema a aquel conjunto de valores cuyo promedio sea más alto. En cuanto a la dispersión, observamos que se refiere a la concentración de los valores. En este gráfico ustedes pueden ver que los valores se concentran en una distribución y en la otra distribución se desplazan con una forma más dilatada, digamos. O sea, hay un mayor desplazamiento de los valores de la variable, mayor variabilidad, mayor heterogeneidad de los valores, que en el caso de que los valores se concentren en torno a un punto central. Entonces, la concentración de los valores en torno a determinados puntos indica la dispersión, o mide la dispersión. La dispersión sería una expresión equivalente a la heterogeneidad de los datos o a la homogeneidad de los datos. La homogeneidad de los datos es cuando no hay dispersión, la heterogeneidad de los datos es lo opuesto, que sería cuando hay dispersión considerable. Y la forma se refiere básicamente a una distribución cuyo comportamiento tiende hacia un costado, ya sea derecho o izquierdo, o bien se encuentra concentrada en el centro. Hay una medida numérica que refleja este comportamiento. En definitiva, son medidas numéricas que vamos a calcular con los valores de la variable a través de fórmulas, y luego cada una de esas medidas tendrá su significado. El primer sentido o significado que le atribuimos a las medidas son la posición, la dispersión y la forma. Están explicando todas estas medidas el comportamiento estadístico de una variable. Dentro de las medidas de posición tenemos la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica. A esas medidas las llamamos de posición central, y luego tenemos medidas de posición no central, como los percentiles, cuartiles. Dentro de estas medidas vamos a comenzar con la media aritmética, medida de posición central. Bueno, la media aritmética es lo que ustedes conocen desde ya hace mucho tiempo como un promedio.
un promedio que se calcula sumando los valores de la variable y dividiendo por la cantidad de observaciones con las que estamos trabajando. Por lo tanto, en este ejemplo, donde tenemos la estatura de un conjunto de 11 individuos, tomamos la suma de los valores de la estatura de los 11 individuos, lo que nos da 17,82. Si lo dividimos por los 11 individuos, nos da un promedio de estatura, o una estatura promedio de 1,62 metros, o estatura promedio de 1,62 metros. Es obviamente una medida central, está reflejando, habiendo valores mayores o menores, cuál sería el representante del conjunto de datos para la estatura. Bien, aquí observamos la fórmula de cálculo de la media aritmética. Cuando la media aritmética se refiere al conjunto de valores de una población, que lo simbolizamos con la N mayúscula, estamos pensando en un parámetro. Cuando la media aritmética se refiere a un conjunto de valores que corresponde a una muestra, se denomina estadístico. La fórmula de cálculo del parámetro se la representa con la letra griega mu, y tenemos el sumatorio de los valores de la variable dividido la cantidad total de observaciones de la población. Y aquí tenemos la sumatoria de los valores de la variable en la muestra de tamaño n, dividido el total de observaciones de la muestra, que la simbolizamos con n mayúscula. X barra es el estadístico media muestral, mu es el parámetro media poblacional. Distinguimos en las medidas los parámetros por distintos símbolos con relación a los estadísticos. Retomando la actividad referida a Industrias de Córdoba, desarrollada en la unidad 1, aquí observamos la salida de computación de todas las ramas de alimentación y la media calculada para cada una de las ramas. Si tomamos la rama papel e impresiones, el valor de la media es 18,36. Tomamos y para el costo laboral, sobre costo total, costo laboral sobre costo total es la variable, y las distintas ramas, papel e impresiones, 18,36. Bueno, si nosotros tomamos para la rama papel e impresiones, y tomamos los valores de la variable, como tenemos en esta diapositiva, observamos que la suma de los valores de la variable nos da 202, dividido las 11 observaciones que tenemos acá, nos da una media de 18,36. Si nosotros trabajáramos con cualquiera de otras ramas, por ejemplo, alimentos y bebidas, tendríamos un promedio de 32,18. ¿Qué sería el 18,36? Bueno, es el costo laboral dividido el costo total, o sea, un ratio que indica la influencia que tiene el costo laboral sobre el costo total de la empresa. Cuando consideramos 17 empresas de la rama alimentos y bebidas, tenemos que esa incidencia es del 32,18%. O sea, el costo laboral abarca el 32,18% del costo total. Lo mismo ocurre con papel e impresión. El 18,36% del costo laboral es lo que ocupa, lo que representa el costo laboral en el costo total. Bueno, en definitiva, este promedio sería un porcentaje. Y el promedio representa que las 11 empresas que pertenecen a la rama papel e impresiones estarían reflejadas con un promedio de influencia del costo laboral sobre el costo total de 18,36%. Si hacemos la gráfica para el caso de papel e impresiones, tenemos el histograma que se muestra en esta diapositiva, y si queremos ubicar el valor de la media en el histograma, tenemos que trabajar sobre el eje horizontal donde se encuentran los valores de la variable, y observamos que 18,36 estaría, aquí tenemos 11,54, 23,08, 18,36 estaría ubicado en este punto. Por lo tanto, la media se ubica en este punto dentro del histograma. La media aritmética tiene una serie de propiedades. Vamos a trabajar con un aspecto importante de la media aritmética que se ve afectada por existencia de valores atípicos o diferentes a los demás valores de la variable. ¿Cómo expresamos la unidad de medida de la media aritmética? A través de la unidad de medida de la variable. Si la variable son porcentajes, la media aritmética se expresa en porcentajes. Si son pesos, se expresa en pesos.
Cuando los datos están agrupados en tablas de frecuencia, la media aritmética se va a resolver mediante la suma de los valores de la variable por la frecuencia absoluta sobre la cantidad de observación. La idea es trabajar generalmente con serie simple, con pocos valores para el cálculo manual, y pensar que los demás valores, cuando tenemos muestras muy grandes, vamos a trabajarlas a través del uso de software, de modo tal que las medidas las vamos a obtener por aplicación de un Infostat o de hasta un mismo Excel, para poder obtener los resultados directamente procesados. Utilizamos software. Por eso es que no hacemos tanto hincapié en lo que sería la utilización de las tablas de frecuencia para el cálculo de los promedios. Las propiedades de la media aritmética. Son propiedades matemáticas, propiedades que se demuestran, propiedades que van a estar demostradas en un PDF dentro del aula virtual, y a su vez en el apunte de estadística, en el material de estudio, ustedes tienen totalmente desarrolladas todas las propiedades de la media, de la varianza, etc.